canaltro.com. Hola televidentes del canal TRO, sean ustedes bienvenidos. Estamos nuevamente en ¿Qué puedo hacer por la paz? Rutas sociales para la paz es el tema que vamos a tratar hoy. Esperamos que sea de su gusto. Como siempre, es decirles a ustedes gracias por estar con nosotros en estos espacios generados para ustedes, nuestra sociedad, nuestros televidentes, nuestros colombianos, hablando de algo tan importante como es la paz. Hoy invitados con nosotros se encuentran el doctor Wilfredo Cañizares, quien es el director de la Fundación Progresar, a quien le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias, Astrid, por la invitación. Y también saludamos a Víctor Gutiérrez Sierra, quien es asesor de temas de construcción para paz y convivencia. Gracias por venir, por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación. Para ustedes, ¿qué significa buscar rutas sociales para la paz, doctor Cañizares? Bueno, nosotros siempre hemos planteado la idea de que el tema de la paz tiene que ver más allá del tema del conflicto armado. Por supuesto que solucionar el tema del conflicto armado es como la cuota inicial de lo que puede ser la construcción de paz, pero en últimas el tema de construcción de paz tiene que ver con las dinámicas locales, personales, comunitarias, sociales, que es en el quehacer de la cotidianidad de la gente, en donde realmente se puede avanzar en la construcción de paz local o paz territorial. Realmente, Víctor, dentro de esas rutas para buscar la paz, ¿usted cree que estamos en la vía correcta? Hay grandes retos y digamos con la analogía de ruta, la ruta nos lleva hacia un lugar. Lo primero que tenemos que hacer como sociedad norte santanderiana y colombiana es definir hacia dónde queremos ir, qué estamos entendiendo por paz y efectivamente cuál es la ruta que debemos transitar. Y ahí hay el gran desafío de tener una visión común de paz. Entonces digamos que para un sector de la sociedad colombiana paz significa no impunidad, sanción, castigo para grupos que históricamente ingresaron digamos en esa lucha armada. Para otros la paz es asociada más a un ejercicio de garantía de derechos, cierre de brechas. Hay comunidades que tienen indicadores de necesidades básicas insatisfechas supremamente elevados, como el Tarra, que cerca de 8 tarrenses de 10 viven con necesidades básicas insatisfechas. Entonces, tenemos que tener, digamos, esa visión común y construirla entre todos. Paz no es solo desarmar. Paz no es solo desarmar. Paz no es lo que está pasando en La Habana, pero el ruido de los fusiles no nos va a permitir construir paz. Entonces, digamos que es un gran paso lo que está sucediendo en La Habana y nos envía el mensaje que dialogar es más potente que disparar. No solo para en La Habana o con los grupos armados, sino desde nuestras casas, con nuestra pareja, nuestro hijo, nuestro vecino, incluso el vecino que pone la basura frente a nuestra casa y pasan los perros y el hecho de actos de tolerancia, ¿no? Vamos a conocer en ese momento la historia de Uriel Angarita Carrascal, una persona que sigue luchando pese a ser víctima de las acciones delincuenciales en nuestro territorio norte santanderiano. En ese caso, fue víctima de una mina antipersona. Escuchemos su historia. Yo pues salí de mi casa el 30 de mayo del 2012. Bueno, y me vine para la ciudad de Ocaña sin estar percatado de nada de lo que había en la vía. Cuando llegué al puente del Líbano, ahí en la mitad de la carretera, había una caja de cartón. Y bueno, yo paré como a 1 metro y ahí decía caja bomba. Cuando yo aceleré el carro para arrancar, para irme de ahí del sitio, la bomba pues hizo explosión y me levantó como unos 10 metros y me tiró contra un muro de contención que estaba ahí llegando al puente del Líbano. Y yo pues ahí dentro del carro quemándome, dando gritos porque la pierna pues me la partió por completo, la parte de abajo me la mochó de una
y yo pues dentro del carro quemándome, dando gritos, llamando a mi mamá que me ayudara. Y bueno, hasta que por fin, ya cuando me desperté en el hospital y le cuento que me miré sin la pierna y toda mi familia alrededor, y ya pues me comentaron que tenía 22 días en estar en estado de coma y eso, y de mirarme así pues bastante duro, pero a la vez pues le di gracias a Dios que me dejó vivo, porque ese accidente era para que me hubiera matado, me hubiera dejado en el puesto. Es algo como complicado para uno decirlo, porque uno pues en verdad pues no quiere lo que es la violencia en el país, pero usted sabe que hay muchos grupos al margen de la ley que ellos pues a veces quieren hacer justicia por sus manos, aunque eso no debe de ser así. Y ese día pues habían colocado la caja esa, no se sabe ni para quién, si sería para la policía, para el ejército, al fin que caí yo inocentemente sin tener nada que ver con el conflicto armado. Sí, en verdad pues he sufrido bastante y en verdad me ha pegado duro, para que no lo voy a negar. Yo así pues estoy trabajando y todo, yo tengo que trabajar para darle a mis hijos que están pequeños, están en Venezuela, pero le cuento que es bastante complicado. A veces me voy a trabajar así para Cúcuta, me quedo a veces varado por ahí con ese carro y por ahí brincando en una sola pata, y eso es difícil, hermano. A veces no encuentra uno con quién mandar a traer un repuesto o quién le cuide el carro, o sea, prácticamente lo dejan a uno vuelto nada, tirado completamente. Yo me acuerdo siempre cuando llegué al sitio donde estaba la caja, y a veces me pregunto yo mismo, pues, ¿por qué me pasó esto? Pero a la vez digo, estuve de suerte, porque esa bomba era para que me hubiera despedazado en el puesto. Como quedó el carro, era para que me hubiera matado, o sea, me hubiera dejado de una ahí en el puesto. Cuando paso por ahí, pues los pelos se me ponen como de punta, y miro cualquier cosa por ahí, y pasan un poco como nervioso. ¿Sí me entiende? Que mire uno, que una caja, cualquier cosa en la carretera, entonces me cuento que queda uno como bastante psicoseado. Historias de las que venimos conociendo a través de las emisiones de ¿Qué puedo hacer por la paz? ¿Ustedes creen que realmente el gobierno se está poniendo en el lugar de las víctimas, se está buscando de alguna otra manera una reparación para ellas, Wilfredo? Yo creo que el gobierno, sobre todo el gobierno del presidente Santos, está haciendo unos esfuerzos importantes en avanzar en un problema supremamente grave, como es, en primer lugar, el reconocimiento a la condición de víctimas. Recuerde usted, Astrid, que nosotros tenemos problemas que resolver, por ejemplo, con víctimas desde la violencia del 48, que nunca han sido reconocidas en el país como víctimas de violencia ni con ese matiz social o político. Y el gobierno del presidente Santos recoge toda una serie de iniciativas de la sociedad civil y la lleva a concretarla en la ley 1448. Antes se había hecho un esfuerzo con la ley 975 del 2005, pero en general lo que hay que rescatar es que por primera vez el Estado colombiano reconoce la existencia de un conflicto armado abiertamente, y en consecuencia unos ciudadanos y ciudadanas colombianas afectados en el marco del conflicto. Yo creo que ahí uno puede tener críticas frente a lo que hace o ha dejado de hacer el Estado y el gobierno, pero en general hay que reconocer es que se ha abierto una puerta importante en el reconocimiento de los derechos de las personas, millones de personas afectadas, alrededor de 7 millones de personas afectadas por el conflicto armado, que va a permitir avanzar en el tiempo en solución a problemas fundamentales, más allá del tema de la reparación económica o financiera que está contemplada en la ley. Es poder abrir las posibilidades de que todas estos millones de personas que han sido afectadas por el conflicto y la guerra puedan ser reconocidas en su condición real. Claro que sí. Víctor, ¿cómo entender la violencia que se ha generado o que se ha registrado en nuestro país por tanto tiempo? Voy a fundamentarme en un teórico que es Johan Galtung para, digamos, explicar el tema de las violencias y cómo se ha vivido en nuestros territorios. Galtung plantea que hay 3 tipos de violencia. Una primer violencia, que es la violencia directa, es lo que vemos, las minas, víctimas de minas antipersonales, homicidios, es decir, lo que sale en la prensa, incluso el ojo morado de la señora después del fin de semana de fiesta del Señor. Entonces es esa violencia física y directa
la que es tangible. Pero hay dos tipos de violencia que son invisibles y están, digamos, si fuese un iceberg, son las que no vemos, que es la violencia cultural. Entonces, normalmente, ¿qué sucede cuando asesinan al chico de la esquina? ¿Qué dice la señora de la tienda? ¿Qué crees que dicen? No, lo mataron por hizo algo, marihuanero, no estaba rezando. Es decir, culturalmente hay unos imaginarios y hay unos patrones que legitiman y justifican ese tipo de violencia. Entonces, y ahí está el rol como sociedad, de terceros que entramos a un segundo disparo o un segundo golpe porque estamos legitimando y reproduciendo ese tipo de violencia. La justificamos, como bien lo decía. Pero esa es de la dimensión cultural, pero hay una dimensión estructural. Hay estructuras como la corrupción que favorece y reproduce el tema de las violencias. Entonces, incluso el sistema educativo que no responde a las necesidades de campesinos desde los sectores rurales. Hay una serie de estructuras incluso pues, a nivel local, departamental y nacional, que no permiten tramitar esas contradicciones o esas necesidades y demandas de las sociedades que generan condiciones para generar, digamos, expresiones violentas. Claro que sí. Pues nosotros nos vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos para seguir hablando sobre las rutas sociales para la paz. Estamos hablando de un tema muy importante y, por supuesto, para nuestros televidentes es dejarles claro de la gran necesidad que existe de hacer eso, una ruta que nos encamine una paz que esté sin armas, pero que también sea justa socialmente. Ya regresamos. Gracias, televidente, por continuar con nosotros acá en ¿Qué puedo hacer por la paz? Siempre yo he dicho en las emisiones con mis otros invitados que podemos hacer mucho por la paz y empezar a trabajar por la paz es fácil. El tema es mantenernos, ¿no? Víctor, tocabas hace un momento un tema y es la justificación que muchos tienen para el asesinato de alguien. Por algo lo mataron, estaba donde no debía estar o... Sí, siempre hay una justificación. ¿Cree usted que el camino que se está tomando en este momento por cada colombiano, cuando hablamos del tema de la paz, es el correcto o de pronto les hace falta algo más de información para poder entender o no necesitamos tanta información para poder asumir que necesitamos la paz? Lo que sucede es que hemos caído en ese ciclo de violencia que no nos permite ver más allá de lo que nos están presentando los medios y de lo que está sucediendo en comunidades como El Tarra, como Acarí, Sardinata, y nos es difícil ponernos en el zapato del otro, ese otro, es decir, desde la comodidad incluso de Cúcuta, de Bogotá, Cali, Medellín, tiene que haber sanción y mano dura para las FARC. Y no, digamos que no nos permitimos ciertas concesiones para garantizar, digamos, como un acuerdo que les permita, digamos, desmovilizarse y cambiar, digamos, las armas por la política para lograr, digamos, las apuestas que tienen. Pero al ver, digamos, comunidades campesinas que están siempre en riesgo de que su hijo va a ser reclutado, del enfrentamiento entonces uno dice, bueno, si las FARC llega a la política y llega al Congreso, pues mejor que esté ahí dando las peleas y no entre balas y vulnerando a los campesinos, porque igual las balas no reconocen si eres de la guerrilla, si eres del ejército o si eres campesino, igual las víctimas, incluso el mayor porcentaje de víctimas lo está poniendo las comunidades rurales. Comunidades que están siendo abandonadas, digamos que el tema de servicios públicos, de educación, y yo sí siento que tenemos que hacer un gran esfuerzo para, digamos, lograr esa equidad y generar mejores condiciones en estos territorios que están siendo controlados o tienen presencia de actores armados. Vamos a seguir escuchando la historia de Uriel Angarita, ese hombre que nos cuenta su experiencia de vida en medio del conflicto armado que se vive en nuestro país. Un caso de esto y tirarse uno a morir, pues la verdad que cada día se va complicando más porque uno pues sinceramente es muy pocas las ayudas que recibe de los particulares como también del gobierno, ¿sí me entiende? Y si yo me echo una cama a morir, pues en verdad pues
me estoy perjudicando soy yo mismo. Entonces busqué la opción de salir adelante, seguir trabajando en lo que yo siempre sé hacer, traer mercancía y vender. El consejo de que yo les puedo dar a esa gente que a veces se quedan así tan deprimidos, que no buscan la manera de salir adelante, que no aflojemos, que sigamos adelante, porque nosotros podemos haber quedado sin una pierna, sin un brazo, que nos falte una vista, pero no somos discapacitados. Hay gente que estando alentadas, yo los miro como más discapacitados que mi persona, que no son capaces de hacer lo que yo hago. Entonces yo digo que para mí la gente discapacitada es esa, que estando alentados no son capaces de hacer lo que yo hago. Tenemos que seguirle apostando a la paz, que vivamos en un país más tranquilo, sin violencia, por el bien de todos nosotros y por el bien de la niñez. Porque en verdad pues todos los jóvenes se están criando con esa mentalidad de que tenemos que estar viviendo solamente en guerra, haciéndole mal al compañero, y creo que esa no es la vía correcta. Yo creo que no. Tenemos que seguirle apostando a la paz y bueno, buscar el futuro para todos nosotros y como para los niños que vienen en camino. Es que tenemos que estar muy entregados a Dios, porque ese es el que todo lo puede. Sí, retirarse la gente pues de ese conflicto armado que no se le ve ningún buen sentido para ninguno. Entonces que vivamos en paz, que vivamos en armonía, porque en verdad tenemos que buscar mucho de Dios, porque creo que ya mi Diosito está cerca y está que nos recoge a todos. Entonces tenemos que estar muy entregados a Dios. Bueno, que sigamos apostando a la paz, que es lo mejor para todos nosotros y para nuestros niños, los que están apenas naciendo, llegando a este mundo, para que no se críen con esa mentalidad de que la guerra es el camino recto. No, el camino verdadero es estar con mi Dios, estar bien con Él, para que todo nos salga de la mejor manera. Pues la verdad, cuando miro un paisaje esto tan bonito, pues le doy gracias a Dios de que me dio la oportunidad otra vez para poderlo disfrutar. Uriel Angarita, con esta historia tan interesante, ¿cómo poder apoyar, Wilfredo, a esas personas que han sido víctimas de la violencia y seguir con ellos manteniéndose de alguna otra manera en pie, pese a esa situación que vivieron? Bueno, nosotros hemos estado en estas líneas de trabajo nuestro en la Fundación Progresar, desarrollando por muchos años la idea de que es muy importante que la gente se organice. Una sociedad organizada, una sociedad que reconoce sus derechos, una sociedad que reclama, que puede reclamar sus derechos, si se organiza, yo creo que es una sociedad que tiene más posibilidades de salir adelante. Por supuesto que los temas de organización social, comunitaria, en general, todos estos procesos de organización de sociedad civil en Colombia han sido muy difíciles, han sido muy afectados por el tema de la guerra, el conflicto, el señalamiento, la persecución. Pero yo creo que, Astrid, de las cosas que nosotros tenemos una apuesta muy grande en el tema de la negociación con las guerrillas y de la solución política al conflicto, tiene que ver con que esa solución al tema de la guerra con las guerrillas tiene que darnos un saldo positivo en las posibilidades de que los colombianos y las colombianas se puedan organizar y nos podamos organizar abiertamente, podamos reconocer nuestros derechos, reclamarlos en el marco de la Constitución y de la ley, sin ser señalados, perseguidos, estigmatizados, acusados, en fin, por parte de fuerzas del Estado o de otros actores. Pero yo creo que indudablemente los colombianos podemos avanzar en construir una sociedad distinta en la medida en que podamos fortalecer nuestros procesos de organización social. Bueno, Wilfredo, ¿cuál cree usted que debe ser el momento o las pautas para aprovechar las estrategias de paz o los logros de paz tanto en Cúcuta como en la región? Bueno, nosotros somos una región que yo por lo menos he dicho en algunos momentos algunas cosas que son muy duras, pero que por ejemplo el tema, los acuerdos con las guerrillas, nosotros estamos viviendo en la región unas conflictividades que van más allá del tema de las guerrillas. Y que por ejemplo, si hoy el gobierno nacional firma un acuerdo con las FARC
no pasa nada en el área metropolitana de Cúcuta, absolutamente nada. Por ejemplo, la implementación de los acuerdos con las FARC hoy en el Catatumbo están en riesgo de que se pueda implementar de manera exitosa porque hay otras conflictividades, hay otros actores, hay otros intereses que se están moviendo y girando alrededor de lo que se mueve en la región. Entonces nosotros somos un departamento que cargamos sobre sí una serie de situaciones que superan el tema del conflicto con las guerrillas, pero que, insisto, indudablemente la solución al tema del conflicto con las FARC y el ELN, y ojalá se pudiera avanzar con el EPL, nos ayuda a poder nosotros encontrar caminos ciertos de solución a problemas estructurales que tenemos. Nosotros nos hemos ido alejando un poco de una vieja idea de que el tema de pobreza y miseria está directamente relacionado con el tema de violencia o conflicto armado, pero indudablemente nosotros tenemos unos problemas estructurales de décadas de abandono institucional, que este momento, por ejemplo, puede ser un buen momento para que el gobierno nacional y las autoridades locales y departamentales comiencen a saldar esa deuda social que tienen con la región. El conflicto armado con las guerrillas todavía hoy en día sigue siendo un achaque. Por ejemplo, para no resolver un problema elemental como es la contratación de los profesores, el ingreso de los profesores en el Catatumbo, la mayoría de municipios, a la planta oficial. Por ejemplo, todavía el tema de educación en la región no se resuelve con el cuento de la guerrilla, con el cuento que es que la guerrilla no lo permite, que es que la guerrilla no sé qué, que es que... Y hay un manoseo ahí eterno que lo que hace es afectar inmensamente a la región. Cosas como esas, por ejemplo, en el marco de una solución al conflicto con las FARC y el ELN, e insisto, ojalá con el EPL, temas como esos ya no habría forma de que la clase política o el gobierno de turno manosee una solución al tema puntual y concreto como es el tema educativo en la región. Pues muy interesante todos esos temas que estamos tratando y obviamente nos vamos a un descanso, pero ya regresamos con más de qué puede hacer por la paz, así que no se vayan. Y continuamos, pero ya en la parte final de qué puedo hacer por la paz. Nuestros televidentes de pronto se están preguntando, Víctor, ¿cuál podría ser el mensaje que se le enviaría a esos grupos sociales que en ese momento discuten o están en contra del proceso de paz o de lo que se llama paz para nuestro país? Yo creo que el mensaje va para todos. Incluso hace un año, pues yo también tenía una posición radical con el uribismo y Centro Democrático, y yo siento que el mensaje tiene que ir a que debemos convivir desde la diferencia. Incluso ese tipo de apuestas y posiciones enriquece la democracia, y en esa línea debemos permitirnos el ingreso, digamos, de nuevas visiones, nuevos imaginarios, aún con los retos que ello tiene, ¿no? Porque siempre es complejo el tema de la desmovilización y reinserción de grupos armados, pero yo sí siento que la pelea debemos permitirse, el Centro Democrático y los opositores deben permitirse el discutir sus diferencias por la vía democrática. Y eso va a enriquecer pues nuestros discursos, el control social, el control político, digamos, como en general en los procesos políticos, sociales y económicos. Ok, para finalizar, doctor Cañizares, ¿cuál cree usted que es el mensaje que se le puede dar en ese momento a los colombianos cuando hablamos del proceso de paz? Bueno, yo creo que nosotros, más allá del discurso gubernamental y de las posturas políticas que hay frente a que si apoyan al presidente Santos o no, o sea, yo creo que nosotros no podemos negarnos una oportunidad de construir un camino entre todos para lograr un país distinto, un país mejor. Nosotros seguimos teniendo unos problemas que todavía no es posible seguir cargando con esa serie de problemas que tenemos de todo tipo, sociales, económicos, de políticos, de violencia de todo tipo.
nosotros tenemos que darnos una oportunidad como sociedad de poder enfrentar el reto de construir un país sin esas violencias. Yo creo que si hay algo que a nosotros nos ha afectado profundamente desde hace muchísimos años, es que somos una sociedad que hemos estado cruzados en todo momento por distintos tipos de violencia. Y yo creo que comenzar a superar eso puede ayudarnos a que superemos los problemas que tenemos, reflejados hoy, por ejemplo, en las diferencias frente al tema de la negociación con las guerrillas, que está llevando a extremos, a posturas de extremistas de un lado, por estar en contra de una postura política, claro, o por no compartirla. Entonces yo creo que toda esta situación, en la medida en que podamos superar el tema del conflicto armado con las guerrillas, que sea un proceso de desarme concreto, que la implementación de los acuerdos se respeten, que la reincorporación de los combatientes sea positiva y exitosa. Yo creo que eso es una puerta muy grande para nosotros poder avanzar en construir el país que nos merecemos. Pues nosotros nos merecemos un país distinto realmente. Así es, pues Wilfredo Cañizares, mil gracias por estar con nosotros, por venir, y por supuesto Víctor Gutiérrez, gracias por hacer parte de este conversatorio de hoy. Gracias a ti. Hombre, a ustedes también televidentes, como siempre, mil gracias por estar acompañándonos. Es invitarlos nuevamente a nuestra próxima cita de ¿Qué puedo hacer por la paz? Recuerden que podemos hacer mucho. Que tengan una feliz día y por supuesto sigan con toda la programación del Canal Tro.